Muy buenas noches para todos en América Latina. Muy feliz de estar acá con ustedes. Estamos en este momento recibiendo gente de todas partes de América del Sur, América Central y América del Norte. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche del jueves. El webinar empezó a las 8 de la noche, pero vamos a dar, como siempre, 15 minutos de gabela para que la gente pueda registrarse. Con nosotros el día de hoy tenemos al doctor Robert, la doctora Jane, el doctor Edgar Dávila y, por supuesto, su servidor, Felipe Arroyave. ¿Todos ustedes me pueden escuchar bien? ¿Se escucha? Perfecto. Henry Pulido nos dice que sí. Oscar Hernando Bello Blanco, perdón, nos dice que sí. Oscar Hernando Bello, perdón, nos dice que sí. Mi querida Sabri Lara me escucha perfectamente. Excelente. Qué bueno que me estén escuchando. Buenas noches para todos. Veo que tenemos gente de todas partes de América Latina. Rompimos récord con este registro. Tuvimos casi 500 personas registradas. En este momento deben estar viendo mi pantalla, una pantalla negra. Por favor, déjeme saber si se ve mi pantalla. Edison Gamarra, saludos. Daniel Andrés Rojas, saludos. Laura Brusi, saludos. Dori Rivadeira, saludos, un fuerte abrazo. Juan Serna, a Ramírez Garibaldi también. Todo se escucha perfecto, me dicen. Excelente. Bueno, miren, son las 8:10 de la noche acá en Atlanta, 9 de la noche en Argentina, 7 de la noche en Colombia. Estamos viendo 107, 108 participantes, siguen entrando gente. Como les dije, tuvimos récord en este registro. Al parecer, toda América Latina quiere saber de ortoca y de control de miopía. Vamos entonces a empezar en 4 minutos. Los dejo descansar un poco de mi voz. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlos saber. Empezamos a las 8:15 hora Atlanta. 8:15 hora Atlanta. Muchas gracias. Dr. Robert, Jane, Davila, do you have any questions for me? No, not at present. I'm okay. No. Muy buenas noches, América Latina. En el día de hoy tenemos un tema muy especial para ustedes. Hablaremos sobre la ortoqueratología y el control de la miopía, uno de los temas más de moda en este momento a través del mundo. Creo que es muy importante que cada uno de ustedes aprenda y se instruya sobre el control de la miopía y la ortoqueratología y el uso nocturno de estos lentes de contacto. Para el año 2050, el doctor Brian Holden, antes de fallecer, dijo que la mitad de la población va a ser miope. Así que espero que si nosotros estamos viendo esta epidemia de la miopía, si nosotros estamos viendo que esta enfermedad sigue creciendo a nivel mundial, que podamos hacer algo para poder aprender cómo tratarla y poder ayudarle a todos estos pacientes. Así que con ustedes damos inicio a este webinar. Muchas gracias por haberse registrado. Les estaba contando al principio de la presentación, tuvimos un récord de registraciones, casi 500 personas de todas partes del mundo nos están visitando en este momento. Con ustedes entonces, Felipe Arroyave, Spectrum International. Saben ustedes que nosotros estamos enfocados en la educación y la diferenciación de los especialistas visuales a través del portafolio más amplio de la industria. En el día de hoy vamos a hablar de unos lentes muy especiales, que son los lentes Euclid, que se fabrican acá dentro de Estados Unidos. Son lentes para ortoqueratología y control de la miopía. Estos lentes, como muchos de ustedes saben, corrigen la visión de los pacientes mientras ellos duermen. Voy entonces a darle paso a mi gran amigo, a mi hermano, el doctor Edgar Dávila García, el cual nos va a hablar sobre la introducción de la ortoqueratología y el control de la miopía. Así que con ustedes, alguien que reconocen mucho y saben de su trayectoria y saben de lo organizado y lo feliz que es de enseñar todos sus conocimientos a ustedes. Con ustedes, el doctor Dávila. Muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes acá de nuevo, ahora con la plataforma específicamente de Spectrum y esta charla que vamos a trabajar la noche de hoy. Agradezco a todos los colegas que están compartiendo con nosotros desde México hasta la Patagonia
Agradezco al señor Felipe Arroyave, presidente de Spectrum International, por la oportunidad que me da, y le agradezco también poder compartir este tema tan interesante que tenemos por discutir hoy. Hoy lo que vamos a hablar, y créanme que en los próximos 4 o 5 meses vamos a estar hablando bastante de ortoqueratología y control de la miopía. Es quizás uno de los temas más candentes que están ahora mismo. Y tenemos un compromiso con ustedes, como siempre hemos tenido, y como dijo el señor Felipe Arroyave, el compromiso es con la educación. Otros obviamente son las compañías, obviamente vendemos productos oftálmicos, pero creemos en que la manera de trabajarlos es educando a nuestros colegas y compartiendo la información que tenemos. Y de ahí por esto que hacemos. Sí nos preocupa un montón o nos preocupa mucho este tema en específico, porque es un tema que, aunque ya verán que es bastante viejo, pues conlleva bastante información. Hay muchas cosas nuevas que están saliendo al mercado y queremos que tenga la información correcta. Sentimos que tenemos un deber de esto. Es interesante, cuando empezamos el señor Felipe Arroyave y yo hace casi 15 años atrás, el poco conocimiento que había, y hemos visto que en el último quizás año pues hay mucha gente que está trabajando el tema y queremos aclararlo, porque hemos visto quizás que hay cosas que no están muy claras, y nuestro meta es llevarles información a ustedes que esté clara y lo más precisa posible. Como ven acá, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la ortoqueratología. Este libro que ustedes están viendo en pantalla, el Ortoqueratology Book, es un libro escrito en el 1995. O sea, para que ustedes vean, la ortoqueratología no es nueva. Van a ver cuáles son sus inicios. Esto lleva bastante tiempo. Mi primera conferencia de ortoqueratología yo la di en Chile en el 2008. Estaba con el señor Felipe Arroyave por allá, en un simposio, un congreso que había en Chile. Y la primera vez que abrí de OrtoCast, en aquel momento, pues, era un tema relativamente nuevo en Sudamérica, pero ya llevaba mucho tiempo de estar corriendo todo lo que era esto. 10 años más tarde, pues estamos hablándolo de nuevo. Quizás en aquel momento Latinoamérica no estaba preparada para trabajar ortoca y control de la miopía, pero entendemos ahora que sí, ahora hay mucho más conocimiento, hay mucha más información que nos llega, información libre de costo, y así que vamos a tenerlo. Esto que está acá es un poquito de historia con respecto a cómo se originó. Y bien interesante, y miren lo que decía Winkler y Kane sobre ortoca en un libro escrito en el 1995, o sea, me estamos hablando de un libro escrito que tiene más de 20 años, y miren lo que le escribía. La ortoqueratología es un tratamiento no quirúrgico, el cual se lleva a cabo con un lente de contacto gas permeable de geometría inversa. Este tratamiento controla la progresión de la miopía. Es interesante que desde ese momento él está hablando de control de miopía. O sea, él lo especifica de esa manera, ¿verdad? Controla la progresión de la miopía y reduce de manera temporal la miopía y el astigmatismo. En esencia, este tratamiento amolda de manera terapéutica la córnea en el ojo humano. Este tratamiento produce de manera temporal una mejoría de la agudeza visual sin corrección. O sea que suena interesante que un libro que tiene más de 20 años, ya desde esa época se hablaba del control de la progresión de la miopía y de la reducción temporal de la miopía y el astigmatismo. Es sumamente interesante. ¿Cuál es el desarrollo? Bien sencillo. Kevin Tujoy en el 48, se empezaron a utilizar por los primeros lentes, pero ya para la primera mitad del siglo XX, Tujoy crea los lentes permeables corneales, y entonces pues se caen de esos los lentes esclerales. ¿Qué pasa? En los 40 y los 50, muchos adaptadores notaron cambios en las córneas de estos pacientes que estaban adaptados con lentes PMMA. ¿Por qué? Porque estos lentes se adaptaban flatter than case, o sea, se adaptaban más planos. ¿Y por qué más planos? Porque recordemos que como PMMA no tiene difusión de oxígeno, no se podían adaptar sellados o curvos, porque entonces había edema corneal. O sea, a propósito, estos lentes se adaptaban planos, o sea, más planos que la queratometría. Entonces, ¿qué sucedía? Al adaptar planos muchas veces estos pacientes notábamos una mejoría de las agudezas visuales no corregidas. O sea, ellos notaban que quitaban adaptaban a ese paciente para miopía, por ejemplo. Ellos notaban que quitaban el lente de contacto y ese paciente sin lente de contacto está viendo un poco mejor que la agudeza visual que debería tener con esa receta. Entonces, le estuvo raro eso que estaba pasando. ¿Qué sucedía?
ese adaptar más plano causaba un moldeamiento corneal que ellos no se daban cuenta, no intencionaban en aquel momento, y era así por adaptar el plano por el PMMA. Y de esta manera se inicia el desarrollo de lo que conocemos como la ortoca moderna. ¿Okay? Ya para los años 60 se desarrollan técnicas para ortogratología. Obviamente los materiales, los diseños y las técnicas de producción ayudan a la evolución de este tratamiento. Entonces quizás en aquel momento el más conocido de los métodos era el May Grant. ¿Y por qué sale? Era de unos doctores que se llaman Charles May y Stuart Grant, y fueron los que básicamente le dieron un impulso grande a esto. Recordemos que tenemos también Jessen en aquella época y otros pioneros más que trabajaron todo esto, pero le hago el recuento de la gente, quizás los puntos más importantes. Entonces, con este método se utilizaban lentes planos grandes, con zonas ópticas de gran diámetro. Era común utilizar un lente de 10 milímetros de diámetro con un diámetro de zona óptica de 8.4 y 8.6. Y este punto me está lo más interesante porque recordemos que hoy en día hablamos de diámetro grande, cuando hace, qué sé yo, 15 años, todo el mundo adaptaba lentes de contacto de diámetro pequeño y han visto como el diámetro grande, quizás pensamos que era algo más nuevo, pues ya para aquella época se hacía de esa manera, se hacían diámetros de 10.0 con el propósito de hacer ortoca. Entonces, ¿qué sucede en los 60? Los lentes gas permeables ya no era PMMA, ya es gas permeable. Con esto se insiste un tratamiento mucho más seguro, fisiológicamente compatible, lentes de diámetro grandes y un DK alto, ¿verdad? Pero quizás el mayor avance llega al 89, ya finalizando, entrando a la última parte del siglo XX, el doctor Richard Wodlicka, un optómetra de Detroit, con la ayuda de un técnico de laboratorio, el señor Nick Stoyan, desarrollan lo que conocemos como ortoqueratología acelerada. Con esta técnica, el tratamiento se podía completar en muy poco tiempo, en semanas y no meses como era antes. Y voy un poquito atrás. Yo visité de estudiante en 1995 la clínica Barraquer en Colombia. Y en aquella época, el doctor Hernando Henao, quien fue mi mentor, que en paz descanse, fue mi mentor en aquella época, ya hacía para el 95. Y yo aprendí algo de ortoca con la técnica vieja, como decían allí, diámetros grandes, lentes planos. No se usaban los lentes que conocemos hoy día, en aquella época todavía no se utilizaban. Pero para que vean que ya existía, inclusive en Sudamérica se hacía, y el doctor Hernando Henao en Bogotá, Colombia, la clínica Barraquer ya lo hacía. Pero como pueden ver, no, es algo que no es tan nuevo. Lo que pasa es que no mucha gente conocía la técnica y no mucha gente la practicaba. ¿Okay? La práctica de la ortoca acelerada nos llevó a lentes de geometría inversa y nos lleva a la ortoca moderna. ¿Okay? Entonces, ¿cómo son estos lentes? Lo que se utilizan hoy día para el tratamiento de la ortoca. Obviamente ha cambiado mucho de lo que yo aprendí en el 95. Son lentes de geometría inversa. Entonces, estos lentes hacen posible básicamente la ortoca acelerada. Cuentan con una curva base central plana, y voy a hacer un dibujito aquí en rojo. Esta es la parte central plana, obviamente está haciendo una aplanación en esa área, y una curva secundaria periférica, varias dioptrías más curvas, que es esta otra curva que está acá. Yo le puse una, pues dependiendo del diseño pueden ser 2 o pueden ser 3. Vamos más adelante cuando hablemos de Euclid específicamente, en vez de una curva secundaria son 2 curvas periféricas, lo cual hace que el centrado sea mucho mejor y más cómodo. En estos lentes el diámetro de la zona óptica es variable. Y una de las aclaraciones grandes que quiero hacer es eso, precisamente de que sea variable o no sea variable. Es importante, y lo vamos a ver más al final, es importante que esa zona óptica que trabajamos pueda ser variable o no variable. Les hago la aclaración porque algunos sistemas de ortoca usted no puede variar la zona óptica y otros sí. Y vamos a ver por qué es más importante o por qué es importante poder variar la zona óptica versus no poder variar la zona óptica. Entonces, los adelanto desde ahora, es importante variar la zona óptica según el tipo de paciente. Entonces, en el tratamiento de ortoca se utiliza el lente permeable al gas, como ustedes saben ya, de geometría inversa, la curva base central plana. Esta ejerce una presión positiva en el área del ápice de la córnea, como pueden ver acá. Vamos con el dibujito de nuevo, ¿verdad? Hace la presión en esta área que está aquí. Se puede ver la pupila. Causa una redistribución periférica de las células epiteliales corneales. De esta manera se acorta el largo axial y se disminuye la miopía. Recordemos, presión positiva acá,
si uno hace ortoca y hace demasiada presión, pues puede causar problemas, pero el que haya presión directa no significa necesariamente que estemos aplastando directamente el epitelio. Recordemos que hay líquido en esa área y de esa presión positiva con el líquido que está ahí es quien hace que se distribuya las células. Y después una curva de geometría inversa, ¿verdad? Si se fijan, la curva que está acá, en vez de ser más plana, es más curva. Y esto ayuda a que se haga una redistribución de la parte epitelial. Importante, y este es el segundo punto que quiero aclarar, apúntenlo por ahí. Si yo, y la pregunta se las dejo en el tintero, si yo pongo presión aquí, y vamos ahora a repasar gas permeable. Si usted ha trabajado lentes gas permeables alguna vez, va a poder trabajar ortoqueratología. Si yo hago presión negativa, ¿qué tipo de poder estoy induciendo? En un lente gas permeable, si yo lo pongo más plano, induzco poder negativo y obviamente lo corrijo con positivo. Ahora, en esta área que está acá, esta área en vez de ser más plana, es más curva, ¿verdad? Hay un pooling de lágrimas ahí, hay una cantidad de lágrimas que está acomodando. Eso quiere decir que entonces es más curvo, y si es más curvo, ¿qué tipo de poder estoy induciendo? Induzco poder positivo y lo arreglo con negativo. Lo que les quiero decir es que es importante en la ortoqueratología que básicamente estamos induciendo dos tipos de poderes. En la parte central es negativo para corregir la miopía, pero en la parte periférica, donde está este anillo verde, se está ejerciendo un poder positivo. Y vamos a ver por qué más adelante. Vamos a ver por qué es tan importante que existan dos poderes en este tipo de lente de ortoca. Y la importancia es para control de la miopía, se los adelanto. Entonces, una vez tenga la zona óptica, como vieron ahí, lo mismo que comentamos, viene la zona de retorno, reserva de lágrimas, presión negativa, engrosamiento periferal medio y mejora ese efecto de cómo reducir la miopía en estos tipos de pacientes. La presión en el centro, liberamos presión en la segunda curva y después el descanso final periférico. Que es el descanso que es mayormente como descansa el lente, que es este que está por acá. ¿Okay? Importante toda esa información. Entonces, recordemos, centro. Vamos a ir acá con el laser pointer. Recordemos, el centro plano, la periferia más positivo y el descanso en el anillo más periférico. ¿Cómo funciona el ortoca? Pues como ven acá, esta franja marrón que ven en esta área que está aquí, es una simulación del epitelio corneal. Vemos el lente de geometría inversa, la parte central acá es donde se hace el toque, la presión positiva. Esta área que está acá es el equivalente al anillo verde que vieron en la foto anterior, en la presión negativa, y se hace una redistribución del epitelio corneal, ¿verdad? Vemos cómo se aplana en el centro y se redistribuye hacia la periferia, y ahí es que se crea el efecto ese tan importante que nos da la ortoqueratología. Eso con el molde puesto, le llamamos moldes también a este tipo de lente. Removemos el molde que es lo que está acá y ven cómo queda el epitelio versus cómo quedaba el epitelio en la parte inicial. ¿Okay? Ese es el famoso efecto de ortoca. ¿Okay? ¿Cuáles son las contraindicaciones generales a la ortoqueratología? Recordemos que esto es un webinar introductorio, pero no se preocupen que a medida que pasen los próximos meses vamos a entrar mucho más en detalle y la meta es que a todos los interesados, a todos los que trabajan con Spectrum se conviertan básicamente expertos en este tema. Y pues empezamos hoy conmigo, con el doctor Gerowitz y con la doctora Jane, pero la meta es conseguir más conferencistas que nos puedan ayudar con respecto a esto. Contraindicaciones generales del ortoca, obviamente enfermedades sistémicas que afecten el ojo, pues quizás que es retinopatía diabética, por ejemplo, infecciones o inflamaciones activas de la córnea conjuntiva anexa, un paciente con conjuntivitis pues es obvio, distrofias y degeneraciones corneales, un paciente con queratocono, pues no sería un buen candidato, e infecciones o inflamaciones de la cámara anterior, un paciente con una escleritis, por ejemplo, una epiescleritis. Con ojo seco, depende del ojo seco, se pueden trabajar algunos pacientes y más adelante en webinars más avanzados trabajaremos esos casos. ¿Cuáles son los límites? Y los límites de la reducción de la miopía varían de acuerdo a la marca que usted utilice
Inclusive puede variar de acuerdo al país que usted trabaje. Aquí, como términos generales, vamos a hablar de 6 dioptrías de miopía y 3/4 de dioptría de astigmatismo. Créame que se puede hacer con AutoCAD mucho más que eso. Pero, por ejemplo, esta cantidad que expresa acá es la definición que da la FDA para ortocratología nocturna. Obviamente, eso aplica para Estados Unidos, pero para otros países no aplican. O sea que ya ustedes van a ver más adelante que nosotros tenemos diferentes, la compañía Oakley tiene diferentes modelos de lentes de AutoCAD. Unos están específicamente trabajando para el mercado norteamericano, pero otros se pueden trabajar para cualquier tipo de mercado y el rango de trabajar puede ser más alto que eso. ¿Okay? El astigmatismo debe ser con la regla o en contra de la regla. El oblicuo está como regla general contraindicado. Obviamente, a medida que vayamos trabajando esto más y nos convirtamos en expertos, quizás podemos trabajar uno que otro oblicuo. La tecnología ahora está mucho más avanzada. Podemos trabajar lentes de AutoCAD con periferias tóricas, hasta eso se puede hacer, y de ahí de que se pueda corregir este tipo de paciente. Pero vamos de lo simple a lo compuesto. Importante, no corrige astigmatismo lenticular. O sea, si el astigmatismo es corneal, hasta cierto grado se puede aplanar. Si es lenticular, está dado por el lente cristalino, pues no es posible, porque no hay ningún efecto sobre este. Y quedaría esa refracción manifiesta sin poder trabajarse. Consideraciones especiales, expectativas del paciente. Esto es como cirugía refractiva. Aquellos de ustedes que ya han trabajado con cirugía refractiva en una oficina de un oftalmólogo, pues la manera en que trabaja o se le vende o se le explica al paciente es muy similar. Usted puede prometerle al paciente que va a ver 25. O sea, las expectativas tienen que ser creíbles. O sea, usualmente se habla de visión funcional buena, no se habla de visión 20/20 perfecta. Córneas muy planas o muy curvas no responden bien al tratamiento. Cuán asférica o esférica es la córnea es importante, ¿verdad? Si es más asférica, la córnea como regla general es asférica, pero hay córneas que son bastante esféricas, ¿verdad? Son muy planas, y entonces esto afecta muchas veces el tratamiento de la AutoCAD. Historial de uso de lentes de contacto, si usó PMMA, si usó gas permeable, si usó blando, usuarios de gas permeable, pues usualmente no es buen candidato. No porque no pueda hacerse, pero porque obviamente habría que dar un tiempo y remover a ese paciente un tiempo significativo de ese tipo de lente para poder trabajar el paciente. ¿Okay? Rigidez corneal, hay córneas sabemos que son más rígidas que otras. Si la córnea es menos rígida y es más plástica, pues el tratamiento tiende a ser mejor. Y la cantidad de la miopía de 3 dioptrías o menos son los mejores casos. Podemos trabajar 5, 6, 7, 8 dioptrías, pero si es de 3 hacia abajo, pues es mucho más fácil. La recomendación que les hacemos es siempre comencemos con las miopías más bajas para que se le haga fácil esa curva de aprendizaje. Si me preguntan a mí, yo les diría que quizás trabajar ortoqueratología es más fácil que trabajar lentes esclerales. Básicamente lo que va a pasar en un lente corneal es siempre lo mismo, o se va abajo, o se va arriba, o se va hacia uno de los lados. Y ya sabemos, si usted ha trabajado de lentes gas permeable, si usted se va hacia arriba sabe qué tiene que hacer, si se va hacia abajo sabe lo que tiene que hacer, y hacia los lados también. O sea, las reglas son muy básicas, la manera de arreglarlos son problemas que se repiten todo el tiempo, y la manera de corregirlas es la misma en la mayoría de los casos. ¿Okay? ¿Cuál es el examen que tenemos que hacer a este paciente para trabajar con AutoCAD? Pues importante, una examinación general completa del sistema visual del paciente, y una vez que hace eso vamos a poner especial interés en las queratometrías, en el diámetro horizontal visible del iris y en la refracción. Esos 3 puntos son extremos para poder decidir el primer lente que vamos a trabajar. Es interesante, dependiendo de la compañía que usted trabaje, hay compañías que le hace falta un set de pruebas para poder trabajarlo. En el caso de nosotros no. En el caso de Euclid, con esas 3 información que tienes ahí, podemos escoger el lente inicial y la compañía le podemos enviar el primer lente a usted sin problema ninguno. Obviamente después para trabajarlo hace falta un topógrafo, que lo vamos a discutir, pero no le hace falta, por lo menos con Euclid, una caja de pruebas, y lo va a discutir el doctor Jerowitz más adelante con un poquito más de información. ¿Con qué lente empezamos? Pues importante los parámetros estoy hablando en general ahora, ¿verdad? Curva base es importante,
diámetro de la zona óptica, diámetro total del lente, el poder del lente, el grosor central, pero todo eso obviamente lo trabaja la compañía, usualmente no lo cambiamos nosotros. Sí es importante recalcar de que usted debe trabajar con plataformas que sean customizables o que se puedan alterar. No es que una plataforma que no se puede alterar sea buena o sea mala, pero obviamente una plataforma que se pueda alterar le da mucha más oportunidad de trabajar muchos más casos o de poder resolver muchos más problemas que una plataforma que es estática, que no se puede cambiar nada. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que tenemos el lente adecuado para empezar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos centrado, ese es el parámetro más importante, que esté bien centrado ese lente. Que sí que tenga algo de movimiento de 1 o 2 milímetros, el lente no se puede sellar. Una correlación del poder con el lente, del lente con el ajuste, eso es el poder que toma el lente con respecto a la curvatura, pero eso lo calcula la compañía directamente. Una buena zona de aplanación o tratamiento, y vamos a poner mucho interés en este punto que está aquí, lo de la buena zona de aplanación o tratamiento, porque dependiendo de lo que usted quiera hacer, y le sigo dando importancia a este tema, dependiendo de lo que usted quiera hacer, es la zona de aplanación o tratamiento. No es lo mismo, y se lo digo desde ahora, no es lo mismo hacer ortoqueratología para trabajar en un paciente ortoca directamente que hacer ortoqueratología para trabajar control de miopía. Si hay algo que quiero que se lleven esta noche es esa idea. No es lo mismo hacer ortoca que hacer ortoca para control de miopía. El principio es el mismo, pero tienes unas variables extremadamente importantes. Y creo que lo tengan en cuenta porque si usted no puede cambiar la zona óptica, quizás está haciendo ortoca y no está haciendo control de miopía. Lo vamos a ver más adelante. Área periferal media con fluoresceína y un buen levante del borde, ¿verdad? Para que el lente se mueva y no se selle. Entonces, si usted le preguntan, le hacen una pregunta, ¿cuál es el mejor lente en ortoca? Pues el mejor lente es el más plano, con buen centración, con una buena zona de aplanación y con un buen levantamiento de borde. O sea, si tenemos centración, buena aplanación, con buen levantamiento de borde, ese es el mejor lente que podemos trabajar en este caso. Importante, y les recuerdo de nuevo, no es lo mismo trabajar ortoca solo que ortoca para control de miopía. Entonces, las evaluaciones. Ya sabes que con nosotros, pues, usted nos provee esa información, somos capaces de proveerle entonces a usted el primer par de lentes. ¿Y cuando los evaluamos? Estas evaluaciones que están acá son básicamente una guía, no tienen que ser exactamente como está ahí, pero para propósitos de como estamos comenzando, seamos un poquito más estrictos con lo que estamos haciendo y podemos ir de esta manera. Ya después usted, con su experiencia, puede alterar quizás las evaluaciones. Yo les diría, empezando, lo ideal es una cosa y lo que podemos hacer es otra, ¿verdad? Pero lo ideal sería a la mañana siguiente del tratamiento, a los 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses y 6 meses. Ya cuando usted tenga experiencia, quizás usted lo va a hacer la mañana siguiente, brinca los 3 días, lo hace 1 semana, brinca las 2 semanas, lo hace al mes, y después 3 meses y 6 meses. O sea que no necesariamente tiene que ser como está aquí, pero comenzando lo que usted adquiere experiencia y confianza en lo que está haciendo, pues quizás lo mejor es para el bien de su práctica y de su paciente hacer más evaluaciones, ¿ok? Con los lentes puestos, ¿qué verificamos? Agudeza visual, el patrón de fluoresceína y la sobrerefracción. Sin los lentes, agudeza visual sin refracción, o sea que sabemos que lo que queremos es básicamente amoldando esa córnea, disminuir o reducir temporalmente esa miopía en ese paciente. Verificamos las queratometrías como el lente centro, refracción y lámpara de hendidura. Problema, quizás varíe dependiendo de la plataforma que usted utilice, pero esta es la regla general. Entonces, ¿cómo caemos de esa introducción sencilla de lo que es ortoca a control de miopía, ¿verdad? Y vuelvo, no, obviamente sí hacemos control de miopía por ortoca, pero hay que tener unos pequeños cuidados y les repito, lo recalco, quiero que se lleven hoy esta pequeña información. ¿Cuáles son los métodos más utilizados y efectivos? No necesariamente como ven ahí en orden de efectividad, pues sabemos que todos los estudios que se han hecho por los últimos años, vimos cómo la última época de su vida el doctor Brian Hall la dedicó básicamente al control de miopía, y hay ya muchos estudios con respecto a esto, y dice que quizás estos 4 que están aquí, inclusive si ustedes han visto
han tomado el curso de Brian Holden de control de miopía, pues también aparece toda esa información. Quizás lo más efectivo son estos 4 que están aquí, ¿verdad? Espejuelos con bifocales, lentes de contacto blandos bifocales o multifocales, o lentes de contacto blandos de enfoque específico, que por ejemplo es el de Brian Holden, atropina en concentración baja, y la ortoqueratología le puso como último, pero es para hacer el salto de ahí a lo otro. Obviamente, más adelante vamos a hacer quizás webinars donde vamos a entrar a cada uno de estos métodos y de ahí cómo llevarlos al control de miopía cuando continuemos con los diferentes charlas que vamos a trabajar, pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en ortoqueratología. Y para hacer eso, miren las siguientes comparaciones. Y quiero que entiendan bien, porque quizás es un poquito abstracto, de cómo se da el control de la miopía. Vamos aquí con un dibujito. Vamos a buscar acá el laser pointer. Tenemos aquí en la parte superior, ven aquí déjame vamos a estar trabajando con este que está aquí ahora, ¿verdad? Tenemos 3 globos aquí, 3 diagramas. En el primero, vemos aquí, está la córnea, ¿verdad? Está el globo ocular. Esto es un ojo de miope no corregido. ¿Qué sucede con un ojo de miope no corregido? Los rayos de luz que entran se enfocan frente a la retina, ¿cierto? Esta es la retina. Se está enfocando frente a la retina. Si se enfoca en la parte posterior, es hipermetropía. En la parte anterior es miopía. Ahora, los rayos de luz que entran directos y los que entran en la periferia no enfocan exactamente en el misma área. Porque, por el número 1, obviamente el ojo es redondo, no es plano. Y número 2, la manera en que la retina se conforma es variable, ¿verdad? No es necesariamente una esfera, puede ser un poquito más esférica. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos por aquí, miope, no tocamos la retina. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Lo que uno hace es, vamos entonces al globito número 2, lo que hace es que ponemos básicamente un lente en la parte de frente de ese ojo. Al poner el lente, vamos a hacer como si fuéramos el dibujo de poner el lente en la parte de frente. Si pusiéramos un lente aquí, si es miope, vamos a poner un lente negativo, ¿verdad? Los rayos de luz que entran ahí, ahora enfocan ¿en dónde? En la retina. Pero ¿qué sucede? Los rayos de luz periféricos que entran acá y acá no están enfocados en la retina. Están enfocados más allá de la retina, y ese es el famoso desenfoque hipermetrópico, ¿verdad? Está enfocándose esos rayos de luz periféricos no en la retina, sino hacia la parte de afuera, en teoría, ¿verdad? Pues esto es óptica. Obviamente sabemos que ahí termina el ojo, pero se están enfocando fuera de esa área, y por eso en la periferia hay básicamente un área que está bastante borrosa. ¿Qué sucede? El estímulo de visión borrosa es extremadamente poderoso. Y entonces lo que se teoriza es que, ¿qué va a pasar? Vamos a borrar la cámara, pues entonces. Se teoriza es que esta diferencia que está aquí y esta diferencia que está acá, ¿qué es lo que hace el ojo? El ojo se pone más grande, ¿pero para qué? Para entonces que, recordamos de nuevo, el ojo se pone más grande para que entonces el ojo toque básicamente esta área que está aquí, y es que este ojo siga agrandándose y toque esta área que está acá, porque ese es el estímulo de visión borrosa. Y si el ojo sigue creciendo, ese largo axial se sigue estirando, al seguir creciendo, tocaría esa área que está borrosa, y ahí es como se da el progreso de la miopía, ¿verdad? ¿Entendieron ese detalle? Esa es la parte, esa es la teoría de por qué la miopía es progresiva y por qué el estímulo de visión o el estímulo de borroso en un desenfoque hiperópico causa eso. Ahora, la teoría sería, o qué queremos hacer, lo ideal sería es que yo pudiera entonces entrar por aquí, toco la retina en esta área, pero con el mismo lente o lo que tenga puesto al frente, por aquí y por acá, en vez de estar en la parte de afuera, que es en el desenfoque hipermetrópico, tenga un desenfoque miópico. Aquí y aquí,
antes de la retina. Ni siquiera los estudios antes hablaban de que tuviera que ser la retina. Ya sabemos hoy día que tiene que ser antes de la retina para que entonces no exista un estímulo de que crezca más el ojo. Volvemos de nuevo. Lo ideal que es, lo ideal sería ir por acá, enfocar en retina, y estos rayos periféricos, en vez de que estén enfocados en el desenfoque hipermetrópico, que estén enfocados en un desenfoque miópico. Y de esa manera no se da el estímulo de visión borrosa en esa área y el ojo no crece. ¿Okay? Entonces vemos el dibujito que está aquí al lado y explica claramente la bandita azul que está aquí, el desenfoque hipermetrópico, que es el culpable de la elongación. Y hablamos del desenfoque miópico, que es el que queremos hacer cuando hacemos control de miopía. Eso es lo que estamos buscando hacer básicamente, en palabras sencillas, ¿verdad? Entonces, eso es la teoría de cómo se da básicamente es el problema que ocurre cuando estamos trabajando miopía. ¿Cómo trabajan los espejuelos? Pues los espejuelos, pues es lo mismo, ¿ve? Este dibujito un poquito más sencillito, quizás sea un poquito mejor. El ojo miope, enfocando al frente. El ojo miope con gafas, enfoca en la retina aquí, pero tiene un desenfoque hipermetrópico aquí y un desenfoque hipermetrópico acá. Y si cogemos un ojo miope con un lente de desenfoque periférico, logramos entonces lo que queríamos, que era enfocar acá los rayos y los rayos periféricos de esta manera, enfocarlos adentro y no afuera. Y eso, en palabras sencillas, que es lo que queremos con otro tipo de dibujo para que se note el diagrama. Yo creo que si lo vemos así, se entiende bastante más fácil, ¿verdad? Ahora, para hacer una comparación de las diferentes cosas que tenemos, ¿cómo trabajan los lentes blandos en control de la miopía? ¿Verdad? Sabemos que ya existen en el mercado lentes blandos para control de miopía, unos más que otros, unos funcionan mejores que otros, pero si se fijan, la zona óptica, y no vamos a hablar de marca en específico, pero en este ejemplo que yo tengo aquí, la zona óptica para distancia era de 2.3 a 2.5 milímetros, ¿verdad? Esto que está acá. Ahora, la zona intermedia que está acá, quizás llegaría a 5 o 6 milímetros, ¿verdad? Ahora, el truco es que esta zona de distancia es para corregir la miopía, ¿verdad? Y esta zona que está aquí azul, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipo de poder es? No es poder negativo, sino es poder positivo, ¿verdad? Ahí es que está el poder positivo y eso es lo que nos va a ayudar entonces a que se cree este poder positivo que está acá. Este del centro va a ser que enfoquemos aquí. Y este poder positivo que está aquí va a ser que enfoquemos acá. ¿Cierto o falso? Esa es la idea. La idea cuando usamos lentes blandos para el control de la miopía, ya independiente del que sea, es que utilizamos en la parte central, déjame borrarlo un poquito porque se ve medio feíto. La idea es que la zona de distancia, que miren el tamaño que tiene, 2.3 a 2.5, ¿verdad? La zona de distancia se usa para enfocar en la retina acá. Y la zona periférica, que es la zona azul, que es la zona que tiene poder positivo, ¿verdad? Se usa para enfocar en esta área que está aquí. Ese es como trabaja un lente blando para el control de miopía. Obviamente, si usamos el de Ryan Holden es otra cosa, pero básicamente es la misma idea. Que no tengamos desenfoque hipermetrópico porque la tengamos miópico. Ahora, miren, y con esto, esto es el último slide que tengo para mi parte. Miren ahora lo que está pasando aquí. Y el nombre que les doy es Orto-K versus Orto-K y control de miopía, ¿verdad? Tenemos dos casos acá donde hay control de donde hay un lente de ortokeratología. La idea es cómo funciona o cómo provee un lente de Orto-K esos dos poderes que teníamos. Vamos atrás. Recordemos, yo les dije que nos hace falta dos poderes. Nos hace falta el central negativo y nos hace falta el periférico positivo, ¿cierto? ¿Qué pasa en Orto-K? Se dan dos poderes también. Ahora, yo estoy diciendo a ustedes
y los dejo con y lo vamos a explicar más con detalle, pero como es introductorio, los quiero dejar con esta inquietud y preocupación. Si esta franja que está aquí negra es la pupila, ¿verdad? Eso es la pupila. Y esta franja que está aquí en el lado derecho es la pupila también. Ahora, ¿qué ustedes notan que hay de diferente entre esto que está aquí en el lado izquierdo y esto que está aquí en el lado derecho? La pregunta es, ¿existe alguna diferencia? La contestación es sí. La pregunta es, a ustedes que han trabajado topografía, vamos a asumir que estos son unos mapas axiales o de poder, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, en esta área que está aquí, el poder sería negativo o positivo. Pues quizás en esta área estamos ejerciendo poder negativo, ¿verdad? Estamos aplanando. Y si le pregunto, en esta área que está acá, el área roja, si lo comparamos con el área verde, ¿hay una diferencia en los poderes? La contestación es sí. En el área verde es un poder y en el área roja es otro poder. Vamos a borrar de nuevo. Recordemos, en el área verde tenemos un poder que estamos ejerciendo, en el área roja tenemos otro poder. Ahora la pregunta sería, en esa pupila, ¿cuántos poderes yo tengo? ¿Tengo uno o tengo dos? Y vamos al lado de acá, también. Aquí y aquí. En esta pupila que está aquí, esa es la pupila número 1, esta es la pupila 1 y esta es la 2. ¿Cuántos poderes tengo en la 1? ¿Un solo poder o tengo dos poderes? En la número 2, ¿tengo un solo poder o tengo dos poderes? La contestación es que obviamente en la pupila número 1 está entrando rayos de luz con un solo poder y en la pupila número 2 está entrando de luz con dos poderes. Ahora, les comparto esto lo estuvimos discutiendo y para que vean de dónde vengo, esto no se haya discutido mucho. Sí, hace 2 semanas atrás estuvimos en Washington en la Asociación Internacional de Especialistas de Lentes de Contacto, que soy parte de ella agraciadamente, y discutimos con un montón de gente que son básicamente investigadores en esa área, y se estaba discutiendo casualmente esto, y les tengo el compromiso de que todo lo que tengamos de esa asociación, hacérselo llegar a ustedes también para el beneficio de ustedes y sus pacientes. La pregunta es, si yo tengo un solo poder, ¿estoy haciendo control de miopía? ¿Sí o no? Esa no se la voy a contestar por ahora. La vamos a dejar sobre el tintero para que ustedes le den un poquito de cabeza. Cuando estén repasando el webinar van a ver cómo es la cosa. Recordemos que hacen falta dos poderes para crear el poder, el enfoque, el desenfoque miópico. Ortocar versus ortocar control de miopía. Estos dos casos, ¿hacen el mismo efecto? ¿Sí o no? Lo vamos a discutir más adelante. La idea es dejarlo eso sobre el tintero. Sí les quiero dejar una pieza importante de información para poder lograr este tipo de cosas o para poder lograr control de miopía. En muchos casos, no en todo, eso puede variar, pero en muchos casos hace falta una plataforma en la cual usted pueda alterar la zona óptica. Si no la puede alterar, puede ser que usted crea que está haciendo control de miopía y simplemente no lo está haciendo. Que yo lo voy a dejar con esa incógnita, la vamos a discutir quizás más adelante y traeremos gente para explicarlo también. Pero esa es la parte interesante de esto, ¿verdad? Que puedan ustedes entender primero los conceptos, que aprendamos juntos y discutamos experiencia de mi parte y de parte de Spectrum y de parte de todo el staff de nosotros, llevar la información lo más específica posible y que ustedes hagan lo que de verdad tienen que hacer. Si quieren hacer control de miopía, pues aprenda cómo hacerlo de la manera correcta, de la manera más indicada. Vuelvo y repito, les dejo con esa incógnita, es importante que poder alterar la zona de tratamiento. Si usted no la altera, quizás en muchos casos no está haciendo control de miopía cuando usted cree que está haciendo control de miopía. ¿Okay? Entonces, con eso los dejo y les voy a dejar al doctor Gerowitz con su próxima parte. Yo voy a estar haciendo traducción simultánea. Agradecido
y discutimos preguntas quizás más al final cuando terminemos la charla. Bueno, para hacer un poco, muchas gracias, doctor Dávila, por esta excelente introducción. Creo que nos explicaste muy sencillamente todos los conceptos de ortoqueratología y el control de miopía. Para las personas que quieran realizar cualquiera de estos dos tratamientos, sea el tratamiento de ortoqueratología o el tratamiento de control de miopía, no tiene que ser un experto, no tiene que invertir $3,000 o $4,000 en un set de prueba, solamente nos da los datos biométricos del paciente, nos dice queratometrías, refracción, diámetro horizontal del iris visible y el tamaño de la pupila, y nosotros le enviamos un lente de contacto. Este lente de contacto, en un estudio que realizó Euclid, se demostró que tiene efectividad hasta de un 87% con el primer lente. Entonces, usted no tiene que ser un experto como el doctor Dávila para untarse las manos y empezar a hacer ortoqueratología. Nosotros le podemos ayudar. Si usted está teniendo problemas con su primer paciente, nosotros lo guiamos con su primer paciente a través de video, a través de seminarios, a través de mesas redondas exclusivamente para usted. Así que no le dé miedo entrarse en este mundo de la ortoqueratología. Adapte a sus pacientes con OrtoK, dele a sus pacientes algo diferente. Recuerden, no necesitan un set de prueba, no necesitan invertir miles y miles de dólares en tecnología. Lo único que nos tienen que decir es queratometría, refracción, diámetro horizontal del iris visible y cuál es el tamaño de la pupila. Y nosotros le enviamos un lente de contacto. Con ustedes los voy a dejar con el doctor Robert. Dr. Robert, so I'm about to hand you the presentation and make you the presenter, okay? So I'm going to mute myself and you're going to be live in about 3 seconds.